En esta colección de videos reflexionamos sobre cómo entendemos y quizá malinterpretamos la noción de la salvación. En esta serie de videos estamos estudiando a fondo el tema de la salvación y lo que significa dentro de la historia más amplia que cuenta la Biblia. Y aquí quiero intentar resumir algo de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación ante todo en la Biblia es el plan de rescate de Dios para toda su creación. La creación, como podemos ver, se ha ido hundiendo en la corrupción, en la decadencia y en la futilidad. Pablo dice eso en Romanos 8, que la creación ha estado sujeta a la futilidad, no por sí misma, sino porque Dios ha permitido que esté sujeta hasta que ponga a los seres humanos en orden. Así que esa es la segunda parte, la creación y los humanos, porque la creación fue diseñada para funcionar correctamente cuando los seres humanos obedientes que reflejaban a Dios, trabajaban en ella para hacer la voluntad de Dios. Así es como debía ser, porque Dios siempre tuvo la intención de venir Él mismo como un ser humano, para ser el máximo portador de la imagen en su propio mundo, para vivir con su pueblo y vivir allí para su creación. Así pues, toda la creación ha de ser rescatada de su esclavitud a la decadencia, dice Pablo, pero el medio para ello son los seres humanos. Pero para eso, los propios seres humanos tienen que ser rescatados, porque, como insiste Pablo en la carta a los romanos, todos los seres humanos han pecado, es decir, todos han fracasado en su vocación. No han sabido reflejar la gloria de Dios en el mundo de Dios. Y así, como vemos en toda la enseñanza del Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados tiene lugar en el corazón del propósito del Nuevo Pacto. Y el propósito del Nuevo Pacto es por el bien de la nueva creación. Es como un conjunto de muñecas rusas. Pertenecen la una dentro de la otra. Y como puedes imaginar, si tienes una niña a la que le regalan una de esas muñecas rusas, no se da cuenta de que una va dentro de otra, y otra dentro de otra, y así sucesivamente. Es fácil para nosotros imaginar, si oímos la palabra salvación, que solo significa, bueno, soy un pecador, necesito llegar al cielo, así que Dios me rescata. Y luego añadimos algo más, ¿cómo me rescata Dios? Y contamos la historia de Jesús. Ahora, como he dicho antes, es mucho mejor que alguien crea eso. Eso al menos te pone en el mapa. Pero después de haber llegado tan lejos, no te detengas, lee toda la Biblia, ve cómo esa pequeña historia encaja dentro de la historia más grande. De lo contrario, acabarás, como dije en un video anterior, con una narrativa escapista que deja todo el propósito de Dios y la creación fuera de foco o fuera de la imagen por completo. Lo que quiero decir es que existe el peligro de provocar un cortocircuito y de conformarse con algo mucho menor que el cuadro bíblico completo. Así que unos breves análisis de la salvación, el qué, dónde, cómo, cuándo, por qué, quién, no siempre es la mejor manera de entender las cosas, pero esto puede ayudar. ¿Qué es la salvación? Es el rescate de la creación de Dios y también del pueblo de Dios, de la futilidad, de la decadencia, de la muerte misma y de todo lo que conduce en esa dirección. Y puesto que la muerte es lo que sucede cuando un portador de la imagen de Dios no ha sabido reflejarla en el mundo, la muerte es el resultado de lo que llamamos pecado, porque el pecado es la incapacidad de ser un auténtico ser humano. La palabra griega para pecado es amartía, que significa errar el blanco. Es como disparar una flecha a algo y que la flecha se desvíe. ¿Qué es el blanco? Es el ser auténticamente humanos, portadores de la imagen de Dios. Y cuando no somos auténticos seres humanos, portadores de la imagen, decimos, no quiero ser ese tipo de criatura. Es como cortejar a la misma muerte. Así que la salvación del pecado, la salvación de la muerte, consiste en que Dios rescata a los seres humanos para que formen parte de su propósito creador más amplio. Así que ese es el qué de la salvación, es el rescate de la muerte misma, que por supuesto significa resurrección. Pues como dije en un video anterior, si el rescate de la muerte significa morir e ir al cielo, mi alma yendo al cielo, mi cuerpo quedándose aquí, eso no es rescate de la muerte, eso es una definición de muerte. Rescate de la muerte significa resurrección corporal. Eso es el qué. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil. Desde un punto de vista, el dónde es todo el cosmos. Dios tiene un plan para toda la creación.
Ahí es donde ocurre en última instancia. Pero todo ese plan se ha canalizado desde la creación en su conjunto hasta la raza humana, desde la raza humana hasta Israel, desde Israel hasta el exilio, y luego desde el pueblo del exilio hasta Jesús mismo. Todo el propósito cósmico de Dios se canalizó hacia Jesús. Así que cuando leemos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, deberíamos ser capaces de ver en nuestra mente toda la historia de la creación entera, de algún modo localizada, de algún modo tratada en este hombre que era Dios encarnado, este hombre que conocemos como Jesús, el Mesías de Israel y ahora el Señor del mundo. De modo que todo esto sucedió en la cruz y en la resurrección. Esos son los acontecimientos esenciales. Ahí es donde la salvación se llevó a cabo y luego se implementó en el lanzamiento de la nueva creación, que luego tiene que extenderse por todo el mundo. Entonces, si eso es el qué y el dónde, ¿qué hay del cómo? ¿Cómo se realiza la salvación que se desprende naturalmente de lo que acabo de decir? Bueno, al contar la historia de Jesús, lo vemos encapsulando en sí mismo la historia de Israel. Jesús, como Mesías de Israel, encarna al pueblo en sí mismo. Pero este pueblo, especialmente en el libro de Isaías, tiene una vocación, que es ser el pueblo siervo, la luz de las naciones, el pueblo a través de cuya vida y trabajo, de alguna manera, las naciones van a ser bendecidas, a pesar de todas las cosas malvadas que han hecho. Y ese propósito se canaliza en los pasajes que llamamos los cantos del siervo, en los capítulos 40 a 55 de Isaías. Y en el capítulo 53, en particular, vemos al siervo del Señor, que es a la vez, en cierto sentido, Israel, y otra persona opuesta a Israel, que es en cierto sentido el brazo del Señor. Dice el profeta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero lo que parece ser es un hombre despreciado y rechazado, un hombre de dolores y conocedor del sufrimiento, herido por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, porque el perdón de los pecados, a través de la muerte del siervo, se encuentra en el corazón del propósito de la salvación. Y es por eso que, en Isaías 53, que en Isaías 54 se renueva el pacto. Y por eso, en Isaías 55, la creación se renueva. Si tan solo pudiéramos concentrarnos en el gran poema que consideramos los capítulos 40 a 55 de Isaías, todo se aclararía. Así es como se realiza la salvación a través del propósito de Dios para Israel, tal como está esbozado en las Escrituras y en las profecías, realizándose en la sola persona del mismo Jesús, despreciado y rechazado, Jesús entregándose en amor por los pecados del mundo. Así fue como se logró la salvación. Tenemos varios videos en esta serie sobre el significado pleno de la salvación. Por favor, no dude en hacer clic en el enlace para seguir y ver el siguiente.